En este video vamos a estar trabajando con el concepto de derivabilidad, que hasta el momento, con 3 ejemplos hechos sobre derivada por definición básicamente, o encontrando la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto, pues nosotros hemos hecho la derivada entre comillas fácil. Sin embargo, no todas las funciones tienen derivada. Y aquí viene algo muy importante, porque esa definición anterior, como depende de un límite, si el límite no existe, significa que entonces la función no va a tener una derivada. Pero entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando una función que nos dé, es derivable? Entonces, para poder entender este concepto de derivabilidad, lo que vamos a hacer es reescribir una nueva forma en cómo podemos encontrar la derivada, que esa es la forma en cómo vamos a poder demostrar que hay ciertas funciones, como valor absoluto, por ejemplo, que son muy bonitas y todo lo que quieran, pero no es derivable en cero, ¿sí? O vamos a ver cómo la función de la raíz cúbica de x tampoco es derivable. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta por qué. Pero para poder entender por qué no todas las funciones tienen derivada, vamos a hablar de este concepto. Y entonces vamos a empezar primero, antes de hablar de derivabilidad, vamos a estar hablando de una forma alternativa de la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Y en esta forma alternativa, otra vez voy a partir de una gráfica, x y y, y aquí voy a tener yo esto que se van a dar cuenta que no hay muchas diferencias entre una y la otra. Entonces voy a decir yo que ahora yo voy a querer encontrar la derivada o la pendiente de la recta tangente en este punto, que le vamos a llamar el punto con coordenada C. Eso quiere decir que aquí tiene asociado un f de C, considerando que este va a ser nuestro f de x, ¿verdad? Y vamos a agregar un punto aquí, x, que obviamente va a tener aquí asociado un valor. Voy a cambiar la y de lado y esto nos va a quedar f de x, ¿sí? Entonces hasta el momento nada raro, le cambié de nombres, sí, pero nada extraño. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ahora yo quiero saber cómo es la pendiente de la recta tangente en este punto C a través de hacer una secante con este otro punto, que le vamos a llamar el punto, este es el punto C y este es el punto P, ¿sí? Ahora, si yo trazo de nuevo una recta secante, ¿sí? O una recta que va de aquí para acá, pues evidentemente ustedes me siguen diciendo no se parecen, lo cual sigue teniendo sentido. Entonces voy a hacer lo mismo que hice en la definición anterior, pero un poquito más rápido. Aquí, la pendiente de la secante, como otra vez tienen dos puntos, ¿verdad? Sería el cambio en y sobre el cambio en x, o bien f de x menos f de c sobre x menos e. ¿Sí? Nada del otro mundo, y2 menos y1 partido de x2 menos x1. ¿Sí? Pero ahora la definición la voy a plantear de una forma distinta, porque como ahora puse el punto de este lado, lo que voy a querer yo hacer es que este valor de x cada vez se esté acercando a quién, al valor de c, porque mientras este punto de x cada vez esté más cercano a c, la pendiente de la verde se va a ir pareciendo cada vez más a la pendiente de la amarilla, o la pendiente de la secante se va a ir pareciendo cada vez más a la pendiente de la tangente. Entonces, haciendo esta referencia de que yo quiero que las x cada vez se acerquen a c, eso me va a permitir encontrar la pendiente de esta recta secante, ¿verdad? Pero ahora, ya no tengo manos. Esta pendiente de la recta tangente es lo que nosotros vamos a denotar como la derivada de la función en el punto C, porque es la pendiente de la recta tangente en el punto C. Entonces, eso quiere decir que ahora f' de C lo voy a poder escribir como el límite. Aquí ya no es que h tiende a 0, aquí es que x se acerca a c. El límite cuando x se acerca a c de la definición de la secante, de f de x menos f de c sobre x menos c, ¿sí? Que es una definición alterna a la que ya teníamos antes. Antes, esta distancia que hay entre x y c
era la que denotábamos h. Aquí estamos diciendo que la distancia es x menos c y que x se tiene que ir acercando a c. Y si nosotros definimos la derivada en el punto c como un límite, acuérdense de algo, para que el límite exista, el límite por derecha y el límite por izquierda tienen que existir y devolver el mismo número, ¿sí? Es el teorema de existencia. Voy a aplicar el teorema de existencia justamente a la derivada, ¿sí? Entonces, para que esto sea cierto, se tienen que cumplir dos cosas. No sé si me van a caber aquí. Se tiene que cumplir la derivada por la izquierda y se tiene que cumplir la derivada por la derecha, ¿sí? Porque al igual que antes, tiene que existir el límite por la izquierda y el límite por la derecha, pero aquí ya estoy hablando de la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. Creo que no sé cuál es mi derecha e izquierda, pero bueno, dejando eso a un lado, la derivada por la izquierda entonces sería el límite, y lo voy a reescribir así, f', ¿sí? Por la izquierda de c va a ser igual al límite cuando x tienda a c, por la izquierda evidentemente, de, no me va a caber todo lo que quiero escribir, f de x menos f de c partido x menos c. Esa es la derivada por la izquierda, f' y aquí menos c, la derivada por la izquierda de c, que parece un doble palito. La derivada por la izquierda de c es hacer el límite cuando x se acerque a c por la izquierda de la misma definición de arriba. Esta la voy a poner aquí abajo porque ya no me cupo. La derivada por la derecha de c no es más que hacer el límite cuando x tienda a c por la derecha de f de x menos f de c partido x menos c. Eso me está diciendo algo muy importante. Si el límite por la derecha y el límite, perdón, si la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha existen, entonces la derivada y el punto existen. Y ahorita lo vamos a ver gráficamente. Miren esto, ¿sí? Para entender este concepto con esto. Miren, esto. Esa es la famosa gráfica del valor absoluto de x. O bien lo voy a poner aquí, f de x es igual a valor absoluto de x. Aquí solo lo vamos a hacer entendiendo y en un siguiente video voy a utilizar ya las dos definiciones para hacerlo formal, ¿no? Entonces aquí quiero que lo entendamos nada más. Si nosotros tenemos aquí la derivada y les pregunto cuál es la derivada en este punto, no hay problema. La derivada en este punto es la misma pendiente de la recta blanca, ¿verdad? Pero como esta función es una función por partes, yo sé que el valor absoluto de x se definía de esta forma. X para valores de x que son mayores o iguales a 0 y menos x para valores de x que son menores a 0. Eso quiere decir que esta es la recta menos x, tiene pendiente menos 1, así que la pendiente de esta recta tangente es menos 1. Y no hay problema. Si me voy del otro lado, aquí hay recta tangente, lo cual no es un problema, pero la pendiente de esta recta tangente es 1 porque es la para valores mayores o iguales a 0, la pendiente es 1. No hay líos, todo está bien. Miren esto. ¿Qué pasa si yo no agarro esos dos puntos de aquí? Yo agarro otro que está aquí y otro que está aquí. ¿Cambian algo el problema? Pues no. O sea, la derivada aquí es menos 1, porque la recta tangente tiene pendiente menos 1, y de este lado la recta tangente tiene pendiente 1. Todo es normal. Acerquémonos más. Yo sé que aquí no podemos hacer zoom, pero aquí y aquí. Ya no voy a bajar la recta porque si no, no se va a ver nada. Menos 1 y 1. Eso quiere decir que cuando ustedes se están acercando al 0, f' en 0 por la izquierda, f' en 0 por la izquierda se está acercando a menos 1. Va para acá. Y f' en 0, porque en 0 es mi valor de c donde me interesa analizar, por la derecha,
¿A qué es igual? Y todas estas de aquí van a ser 1. Y aquí pasa lo que dijimos antes. Cuando la derivada por la izquierda no es igual a la derivada por la derecha, entonces nosotros ¿qué concluimos? Muy bien, que la derivada en 0 simplemente no va a existir. ¿Sí? Y aquí lo hicimos viendo la grafiquita, viendo los numeritos. En un siguiente video voy a hacerlo para la definición general del valor absoluto y lo voy a correr un poquito para que utilicemos ya con matemática esta definición y encontremos el límite, que de hecho es un límite que aparece en los videos del límite que vimos al inicio, cuando vimos el concepto intuitivo del límite en la clase 6 o clase 7, no estoy segura ya. Clase 6 o clase 7, ahí está cómo encontrar estos límites. Si le van a dar una vista a esos videos, ahí está explicado el límite justamente de forma gráfica. Pero entonces aquí viene algo interesante. Al decir que la derivada en 0 no existe, quiere decir que aquí, cuando yo tengo, y lo voy a hacer así, para que no lo olviden, piquitos. Cada vez que yo vea que una función tiene piquitos, yo digo, no. Ahí la derivada no existe. Ahí no voy a poder derivar, ¿sí? En ese piquito, ¿sí? Es porque la derivada cambió así bruscamente. Pasó de ser -1 a 1. Si ustedes tienen derivadas que van así bruscas y salvajes, -1, 1. En ese punto de ahí donde cambió, no hay derivada, ¿sí? A diferencia de la parábola. La parábola, piensen esto, la misma parábola que hicimos en el otro ejemplo. Venía así, es como más suavecita. Entonces viene aquí, pendiente positiva, positiva, pero cada vez está inclinando más, acercándose a ser pendiente 0. Entonces va positiva, 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 pero positiva chiquita, positiva chiquita, positiva hasta que 0. Y después del punto donde estaba el vértice, empieza a ser negativa, negativa, pero empieza a ser negativa pequeña, negativa más grande, o sea, un número negativo más pequeño, negativa, 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 de esta forma. Entonces, ahí, el cambio de la recta tangente fue poco a poco. A diferencia de aquí, que fue de -1 a 1, a lo salvaje. Entonces, si ustedes ven curvas que tienen piquitos, entonces van a decir que esas curvas no van a ser derivables. ¿Dónde más podemos decir nosotros que no va a ser derivable una función? Creo que aquí ya se les vino una a la cabeza antes de que yo siga hablando. Piquitos no son derivables. Otras que no van a ser derivables. Miren esta. Aquí hay recta tangente, recta tangente, recta tangente, recta tangente. Pero justamente aquí hay un hoyo. Entonces aquí viene otra cosa importante. Si una función no es continua, automáticamente no es derivable, ¿sí? Esta que está aquí, decimos que no es derivable en C, ¿sí? Y no es derivable en C porque la función no es continua, ¿sí? Esa es otra cosa importante. Todas aquellas que tengan algún tipo de discontinuidad, en ese punto la derivada tampoco va a ser existente. Y una más para terminar, voy a borrar la definición aquí. La voy a retomar en un ejemplo siguiente. Ahorita solo estoy analizando de forma un poco intuitiva el concepto, ya lo definí, pero en cuanto a no es derivable, piquitos no derivables, discontinuidades no son derivables, y una más, vamos a ver si me sale la gráfica bien, X y Y, voy a hacer esta así. No me quedó bien, tuve que haberlo hecho un poquito más así. Esta función. Si yo les digo a ustedes que en esta función me encuentren la recta tangente justamente en este punto, aquí nos queda una recta tangente vertical. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una tangente vertical, también vamos a decir que la función no es derivable. Entonces, tres casos en la forma gráfica en donde nosotros decimos que una función no es derivable. Cuando hay piquito, no se deriva porque el cambio de las derivadas es muy brusco.
Cuando hay discontinuidad, evidentemente no pueden dibujar ahí una recta tangente, entonces no es derivable porque la función no es continua. Es decir, todas aquellas funciones que tengan líos, que no sean continuas, automáticamente no van a ser derivables en ese punto. Y tercero, todas aquellas funciones que tengan tangentes verticales no van a ser derivables, de nuevo, en ese valor de c. Puede ser que aquí sí exista la derivada, pero en este valor de c, donde lo que les queda es una recta vertical, tampoco va a ser derivable. Y con eso voy a terminar nuestro último teorema. Ese teorema se podría demostrar con prueba condicional, pero todavía no estamos listos para esa conversación. Entonces me dice lo siguiente. Si una función, ya estoy escribiendo mal. Si una función es derivable, entonces la función es continua, ¿sí? Ojo con la implicación. En esta implicación me garantizan lo siguiente. Si ustedes saben que la función tiene derivada en todos sus puntos, automáticamente van a concluir que la función va a ser continua. Al revés, no es cierto. Y de los ejemplos que están ahí dibujados, ¿dónde me doy cuenta que una función que es continua no es derivable? Aquí. El valor absoluto existe para todos los reales. Sin embargo, a pesar de ser continua, no es derivable en el piquito, ¿sí? Esta otra es continua, pero tiene tangentes verticales. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de cuáles podrían ser contraejemplos cuando yo les pregunte, ¿falso o verdadero? ¿Es una función continua derivable? No, no siempre. Contraejemplo, dibujo un valor absoluto. Contraejemplo, dibujo esta que está ahí. No sé ni qué función me imaginé ahí, pero esa función que está ahí. O hago una gráfica de, por ejemplo, la raíz cúbica de x. Sí, que la raíz cúbica de x va a pasar algo similar, si no estoy mal. Sí, la raíz cúbica de x en x igual a 0 va a pasar algo similar. Entonces, este teorema es bastante importante porque garantizar que una función tiene derivada automáticamente me va a decir que esta gráfica es continua. Y así como nosotros aquí tenemos la derivabilidad, podemos decir que una función es derivable en un punto, podemos decir que una función es derivable en un intervalo abierto, y esto está asociado con los conceptos de continuidad. No los voy a escribir porque solo es hacer planas, pero vamos referencia a la continuidad. Una función es derivable en un punto si la derivada por la izquierda es igual a la derivada por la derecha. ¿Sí? Una función es derivable en un intervalo abierto AB, o sea, paréntesis A, paréntesis B, si es derivable en cada uno de los puntos que se encuentren en el intervalo de AB. ¿Sí? Y una función es derivable en un intervalo cerrado, ¿sí? Si es derivable en el intervalo abierto de A a B, y aparte de todo, es derivable en los extremos, es decir, la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha existen en A y existen en B, ¿sí? Muy parecido a la continuidad que nosotros definimos en los videos anteriores de continuidad, solo que ahora estamos hablando sobre la derivabilidad.